Ya. Buenas tardes, jóvenes. Hoy día van a pasar un tema muy importante, digan, para la investigación. Entonces, vamos a utilizar una bibliografía como para que ustedes puedan comprender todo lo que es el método científico y la realidad. Es decir, vamos a empezar desde la página 19 hasta la página 55 del libro Técnicas de Investigación Social de Ezequiel Ander Egg, 24 edición, colección política, servicio y trabajo social. O sea, busquen ese libro. Este libro lo encuentran en el campo universitario. Les va a servir no solamente para esta materia, sino también para otras materias, porque se refiere más a cómo aprender a hacer investigación. Y entonces en la página 19 dice realidad y conocimiento. Entonces ustedes ahí tienen que tratar de hacerse un resumen de estos temas que habla sobre la realidad y el conocimiento. Es decir, profundiza en lo que es la práctica social. La práctica social, relación con el otro y relación hombre-naturaleza. Habla de los modos de relación, ¿no? Modos de trabajo, modos de conocer y modos de ser. También habla de la relación sujeto-objeto. Y el otro tema es la producción del conocimiento. Es decir, desde dónde se conoce, con qué se conoce y para qué se conoce. Luego se menciona las formas de saber, ¿no? Las formas de saber cotidiano y saber científico. Después habla sobre la noción de ciencia, ¿no? Hay que también hacer un resumen aquí de la secuencia del trabajo científico, es decir, conocer el problema, la hipótesis, verificación empírica, la ley y la teoría. Entonces, de todo esto habla esta primera parte de este libro que se llama, repito otra vez, Técnicas de Investigación Social, de Ezequiel Ander Egg, E-G-G, Ander E-G-G, Ezequiel Ander E-G-G. Este libro, repito, lo encuentran en el campus universitario. Les va a servir para todas las materias. Entonces, hay que tenerlo como libro de consulta para cualquier trabajo práctico de investigación. Entonces, ustedes lo que van a hacer es leer desde la página, les dije, 19 hasta la página, hasta la página 35. Creo que me equivoqué. Desde la página 19, repito, desde la página 19 hasta la 35. Entonces, ustedes pueden hacer un resumencito de 2 o 3 hojas sobre estos temas que les he mencionado. Otra vez repito, realidad y conocimiento, ¿qué es la práctica social?
modos de relación con la realidad, los modos de trabajar, los modos de conocer. Y el segundo tema está relacionado con la relación sujeto-objeto. Es decir, no hay pensamiento ni conocimiento sin la exterioridad de aquel que conoce. Entonces, este tema también es importantísimo que ustedes lo entiendan. Y por último, siempre hay que ver el concepto. El conocimiento, dice, parece ser la resultante de unas interacciones que se producen a medio camino entre el sujeto y el objeto, y por tanto que dependen de ambos al mismo tiempo, pero a causa de una indiferenciación completa y no de unos intercambios entre formas distintas. Luego habla de la validez del conocimiento o los criterios de verdad. ¿Cuánto y en virtud de qué podemos estar seguros de la validez de nuestro conocimiento? Esa es la interrogante de este tema. Y ahí entran a analizar la producción del conocimiento, las formas de conocimiento. Según esta premisa, están ligadas a la forma del ser social, lo que equivale a afirmar que el sujeto que conoce no se separa de su existencia objetiva y ello condiciona la producción del conocimiento. Luego habla, fíjense que lo importante es llegar a entender que para hacer investigación ustedes tienen que plantearse unas preguntas. Por ejemplo, ¿desde dónde se conoce? Es decir, ¿qué es lo que se conoce? ¿Cómo se conoce? ¿Y con qué se conoce? Fíjense, hay tres interrogantes ahí. ¿De dónde se conoce? ¿Cómo se conoce? ¿Y con qué se conoce? El dónde se conoce, esto incluye desde la bibliografía personal, la posición de la clase, el país donde se vive, la institución desde la que trabaja, la coyuntura político y la situación económica. Entonces ustedes, siempre cuando se hace investigación, ¿a partir de qué van a empezar ustedes? O sea, ¿qué es lo que se conoce y qué es lo que no se conoce? ¿Cómo se conoce? Es decir, desde que a priori científicos, ideólogos se aborda la realidad. ¿Con qué se conoce? O sea, ¿qué instrumentos o procedimientos operativos se van a utilizar para abordar la realidad que es motivo de estudio? Como esta materia de sociología, yo les había mencionado a ustedes que es principalmente conocer la realidad social, ¿no es cierto? Entonces, pero hay algunos aspectos que ustedes deben saber para hacer investigación. Por ejemplo, la situación contextual, los marcos de referencia, los factores personales, en fin. Y la otra interrogante es ¿para qué se conoce? O sea, ¿desde dónde tenemos que investigar? ¿Cómo se conoce? ¿Con qué se conoce? ¿Y para qué se conoce? Son 4 interrogantes en esta parte de la realidad y conocimiento. Es decir, para conocer la realidad, ¿cómo tenemos que conocer la realidad? Las formas de saber cotidiano y saber científico. Todos los hombres poseen mayores o menores conocimientos según el grado y modo de participación en la totalidad de la cultura. En todos los hombres existen saberes, pero las formas o tipos de conocimiento pueden discernirse de 2 modos principales, el saber cotidiano y el saber científico, ¿no es cierto? Una cosa es el conocimiento
que uno conoce de día a día, y otro es el saber científico que tenemos que comprobar y investigar. Hasta ahí sería la clase de hoy día, y que consiste en que ustedes primero hagan una lectura desde la página, les dije 19 hasta la 35, y se hacen un resumencito de 3 hojas. De 3 hojas. Ese sería el tercer trabajo práctico para esta clase, porque luego vamos a entrar a ver ya el método científico, es decir, la metodología, el método y técnicas. Pueden ir leyendo si ustedes quieren, adelantando, pero esta primera parte es un control de lectura de este tema y un pequeño resumen de 3 hojas sobre la realidad y conocimiento, sobre la práctica social, sobre los modos de relación del hombre, ¿no? Modos de trabajo, modos de conocer, modos de ser, la relación que hay sujeto-objeto, la producción del conocimiento, ¿no? Desde dónde se conoce, con qué se conoce, para qué se conoce, y las formas de saber, del saber. Saber cotidiano, saber científico, noción de lo que es ciencia, o sea, qué entendemos por ciencia, y la secuencia resumida del trabajo científico, que consiste en describir la problemática, definir hipótesis, hacer una verificación empírica, ¿no? Enunciados puede ser teoría, ley, y en eso consiste resumidamente la secuencia del trabajo científico. Entonces, para la siguiente clase sería metodología, métodos y técnicas. Entonces, aquí vamos a ver todas las técnicas que se usan en la investigación social, que consisten, bueno, en varias técnicas que ya lo vamos a hablar en la siguiente clase. Bueno, eso sería todo por ahora, jóvenes. Esta materia de sociología requiere de mucha lectura, de mucho hábito de lectura. La realidad la vivimos todos los días, la realidad social, la realidad económica. Entonces tenemos que ir conociendo esa realidad día a día, y no solamente es realidad social, sino también es realidad política, es realidad económica y es realidad cultural también. Entonces, cada día nosotros aprendemos. Hoy, por ejemplo, tenemos la problemática indígena. Yo les dije, vayan haciendo, anotando cuál es la problemática indígena. Entonces, ahí tal vez no en la siguiente, sino de aquí a 2 clases, van a trabajar en eso, que significa describir la problemática indígena, sobre todo de los indígenas de tierras bajas, porque primero tenemos que conocer nuestra realidad, nuestra cultura, nuestros problemas que tienen el sector indígena de tierras bajas, ¿no? Entonces, fíjense que ahora justamente se habla mucho del tema, entonces podemos ir aprendiendo día a día, anotando algunos problemas que se están presentando, la problemática que tienen ellos, cuál es su demanda. Y bueno, más después ya yo les voy a hacer, digamos, un punteo de lo que tienen que describir y caracterizar, cómo van a caracterizar esa realidad, ¿no? Indígena, lo que es, digamos, la problemática indígena. Primero uno tiene que ir viendo, digamos, la población, obviamente dónde están ubicados,
cuál es el problema que tienen ellos, cuáles son sus demandas, algunos indicadores también de pobreza, algunos indicadores de salud, algunos indicadores de lo cultural también, ¿no es cierto? Sus costumbres, sus formas de vida, cuál es su forma de ellos de relacionarse con la naturaleza, ¿no? Entonces, eso lo escuchamos todos los días y más que todo, hoy día se está tocando ese tema y tienen que ir escuchando y internalizando inclusive algunos conceptos sociológicos importantes en este tema, ¿ya? Entonces, por ahora yo termino esta clase. Vamos a hacer también clases por Zoom para aclarar algunas dudas. Buenas tardes, jóvenes. Sería hasta la próxima clase.